personalidad. Es por ello que hoy vamos a ir analizando, examinando, estudiando algunos aspectos que se constituyen en la pieza clave de todo lo que vamos a ver durante estas casi 14 semanas en la recta final sobre métodos alternos de solución de conflictos. Pero lo inicial, lo esencial que debemos de estudiar es precisamente la dinámica en qué consiste un conflicto, porque hablamos de resolver conflictos, resolución de conflictos, pero en sí, ¿cuál es la génesis o por qué surgen los conflictos, ¿no? ¿Por qué existen las dificultades, el problema, de dónde nace, de dónde parte? Y es ahí en donde quisiéramos iniciar con un aspecto bien interesante y que nos es común a todos, a usted, a mí, a todo ser humano que convive en sociedad y que con el crecimiento y con el desarrollo pues vamos a ir definiendo con los años. Y es ahí donde precisamente va surgiendo las primeras manifestaciones del conflicto. Y es precisamente la dinámica de nuestra personalidad. La personalidad. No puede haber conflictos sin que exista una personalidad, porque de ello parte la interacción y la interrelación que sostenemos entre todos. Usted con sus padres, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, con la sociedad en general. Todos estamos definidos por una personalidad, y esa personalidad es una dinámica que va reuniendo y va conjugando atributos, emociones, conocimiento, espiritualidad, que poseemos cada uno y que se van manifestando en las diferentes dimensiones de nuestras vidas, o en las diferentes dimensiones en las que se puede expresar y desarrollar precisamente nuestra personalidad. Y es que no podemos centrar en una sola forma de ser. Ya hemos escuchado en varias ocasiones que si este mundo fuera concebido fuera de la misma forma para todos, o si todos fuésemos iguales en el mundo, pues sería un mundo bastante aburrido. Si todos somos iguales, si todos tuviésemos la misma personalidad, viviríamos en una monotonía también y en un sedentarismo espiritual y emocional único. Es por ello que definitivamente nosotros a lo largo de nuestra vida vamos desarrollando y haciendo crecer y definiendo nuestros atributos, nuestras emociones, nuestra forma de pensar, esa personalidad que nos distingue, que nos caracteriza, que nos hace únicos. Y cuáles son en sí esas diferentes dimensiones en que se desarrolla o se manifiesta nuestra personalidad. Podemos ir entendiendo que hay formas en las que una personalidad puede ser muy competitiva o puede ser un poco controladora, también puede ser altamente emocional, puede ser una persona que le gusta atribuirle las responsabilidades de su vida y de sus decisiones a sus propios actos, a sus propias decisiones, o también hay gente que decide o cree en la firme convicción de que las consecuencias de sus decisiones que ha tomado son por culpa del resto del mundo o de otra persona. También podemos encontrar personalidades colaborativas que son más empáticas, que van teniendo una inclinación más
hacia los escenarios o las actitudes de colaboración y solidaridad. Otros son mucho más encerrados en sus ideas, mucho más cautos, mucho más, digamos que, precavidos, y así, en diferentes formas, nuestras personalidades se van expresando y se van manifestando en esa relación que tenemos entre todos. ¿Y eso a qué se debe? Eso a qué se debe realmente. ¿Y por qué debemos prestar atención a esto? Porque nosotros, en nuestra vida, nos vamos a ir definiendo en la medida de cómo vamos a asimilar y a procesar la información que recibimos del mundo. Y también cómo nos relacionamos con el mundo, con el entorno inmediato, con nuestro mundo familiar, con nuestro mundo universitario. En este caso, nuestro ambiente inmediato también es la universidad, nuestro mundo académico, nuestro mundo social, nuestro mundo laboral. Cómo establecemos esos vínculos de relación con otras personas que también tienen su personalidad, también tienen y asumen formas distintas de asimilar la información y la comunicación entre todos, y de qué manera procesamos esa información. Y es ahí en donde entender y comprender cómo somos, cómo nuestras personalidades se van a ir desarrollando en la medida en que cómo definamos tres aspectos importantes: cómo asimilamos la información, cómo la procesamos y cómo nos relacionamos con el mundo externo. Y aquí voy a dar un pequeño pantallazo para que aquel que le interese o se vea en este espejo, pues pueda ir entendiendo o entendiendo también a otras personas, entendiéndose a sí mismo como entendiendo a otras personas, de por qué en ocasiones surgen conflictos, a veces muy grandes, a veces muy pequeños, pero todo parte de una génesis. Y es el centro o el kit del conflicto es nuestra forma como asimilamos y procesamos la información que tenemos y que recibimos del mundo exterior, y cómo también la expresamos. Y es ahí que, por ejemplo, en el aspecto de cómo asimilar la información, podemos decir que la dimensión de nuestra personalidad se divide entre las sensaciones o el aspecto plano sensorial, y también en el plano de las intuiciones o el aspecto intuitivo. Hay personas más sensoriales y hay personas más intuitivas. ¿Cómo podemos hacer para reconocerlas cada una? Y es que este tipo de personas, la forma como asimilan, como reciben la información del mundo exterior, va a variar en sí. Y así podemos decir, o darle algunos pantallazos o pinceladas, de que las personas sensoriales se concentran siempre en el presente y prefieren actuar que pensar. Asimilan la información y por ahí mismo reaccionan y por ahí mismo actúan. También se sienten frustrados cuando las instrucciones no les son claras y cuando se dejan los detalles para después, o suelen dejar los detalles para después. Son personas son personalidades poco meticulosas, poco concentradas, y van reaccionando en función también de las sensaciones o de esos estímulos que vamos recibiendo del mundo o del exterior. Somos más sensoriales en ese aspecto. Se sienten más cómodos aprendiendo materias o habilidades que los lleven a reglas o fórmulas bien precisas, como las matemáticas, la contabilidad, la ingeniería, porque buscan información inmediatamente. En cambio, cuando hablamos de las personas más intuitivas o que se dejan llevar
por ese gusanito de la conciencia que llamamos a veces intuición, son aquellas que pueden ser más meticulosas, más metafóricas también. Hablan con ejemplos, hablan en metáforas, parábolas, que siempre tratan de buscar un concepto, un conocimiento más subyacente. Prefieren ver el panorama más completo de las cosas y no solamente se centran en lo particular o en lo específico, sino que tratan de observar todo el entorno general. Se enfocan en un análisis holístico. ¿Qué significa esto? Un análisis horizontal, no a lo vertical, no con conceptos verticales o radicales, sino tratan de analizar y reflexionar sobre todo el aspecto general del problema, más allá de buscar solamente el resultado. También tratan de escudriñar las causas o el fondo del cual hemos llegado a ese resultado. ¿Por qué llegamos a ese resultado? Intentan organizar la información en marcos teóricos, son mucho más ordenados. Y los intuitivos gustan encontrar el significado subyacente en vez de aceptar las cosas tal como son. A diferencia de los sensoriales, que actúan más que ir analizando y reflexionando sobre las situaciones, los intuitivos son al revés. Analizan más, van en búsqueda de un sentido más subjetivo o metafórico que lo que simplemente se nos muestra en lo inmediato. Estos perfiles de personalidades o dimensiones de la personalidad van enmarcados de la manera como asimilamos esos estímulos o esa información que recibimos del entorno social. Pero también no podemos perder de vista si así como asimilamos de forma sensorial o de forma intuitiva, hay que ver cómo procesamos esa información en nuestra psiquis o en nuestra mente, en nuestro cerebro. ¿De qué manera la procesamos? Y es ahí donde nos vamos a descubrir otra dimensión de la personalidad, que son aquellos que son personas más racionales y personas más emocionales. Esto no significa que ninguno de los dos sea racional, ambos. Entonces, son procesos racionales cognitivos, pero por un lado nos procesamos más nuestra información por nuestros sentimientos que por las ideas, que es el caso de los emocionales, o al revés, procesamos más las ideas o procesamos más la información a través de nuestras ideas que por nuestros sentimientos. Y es ahí en donde podemos descubrir que las personas racionales prefieren ser imparciales, analíticas al tomar decisiones. Tratan de usar criterios o lineamientos objetivos para tomar una decisión. Permanecen tranquilos y serenos cuando otros se pueden alterar al tomar una decisión. Y para los racionales es más importante llegar a la razón que ser apreciados. En cambio, los emocionales o las personalidades emocionales observamos que utilizan el valor y los criterios subjetivos cuando toman decisiones. También analizan el impacto y las consecuencias de las decisiones. Para ellos es más importante prever o calcular cuáles pueden ser las consecuencias de una decisión que se va a tomar. Tratan de identificarse mucho más con los demás, son personas más empáticas y solidarias y prefieren la armonía sobre la verdad o la claridad de los hechos y tienden a imprimirle grandes cantidades de amor a los esfuerzos suyos propios como los de los demás. Una persona emocional
se deja llevar más por lo que siente que por lo que piensa. En cambio, una persona más racional decide más por lo que ha analizado y lo que ha observado objetivamente hablando que por lo que su corazón lo pueda orientar. Y es ahí en donde también, conociendo estas dos dinámicas de cómo asimilamos y cómo procesamos la información o los estímulos que recibimos en el ambiente, es así como se va a definir también nuestra forma de relacionarnos o de vincular, de conectarnos más bien con el mundo. Esa conexión nos hace descubrir dos aspectos que podemos observar en toda personalidad. Hay unos que son perceptivos y otras personas que son más juzgadoras. ¿Y esto qué significa? El perceptivo prefiere los entornos flexibles y espontáneos. Cree que mantenerse firme en las decisiones puede causar ansiedad, por lo que prefiere esperar y ver qué se necesita para resolverlo o lo que se necesita hacer, observando. Son muy observadores. Creen que la creatividad es más importante que el orden y que si el trabajo no es divertido, no vale la pena hacerlo. En cambio, una persona que juzga o juzgadora, con un perfil juzgador, prefiere los entornos estructurados, planificados, programados, ordenados, controlados. Tiene un lugar para cada cosa y una cosa en su lugar. Son decisivos, pausados, toman decisiones sin estrés y planean su trabajo y se apegan a lo trazado. Un juzgador, cuando aparece un obstáculo que le interfiere con lo planeado, se molesta y se angustia. Cuando observemos estas diferentes manifestaciones en nosotros, en otras personas, comenzaremos a comprender la dinámica en la que radican los diferentes conflictos. ¿Y qué es un conflicto? Porque los conflictos, ¿de dónde van a partir? Parten precisamente de esa falta de comprensión de cómo estamos conectados con el entorno social, de cómo asimilamos nuestra información y cómo la procesamos. Es ahí donde está el kit del problema. Pero cuando analizamos la dinámica del conflicto, podemos observar que el conflicto, siendo esa incompatibilidad en cómo asimilamos información, cómo procesamos y cómo nos conectamos, hay una incompatibilidad, hay una diferencia. También vamos a observar que el conflicto se va a manifestar en varias dimensiones. En lo interpersonal, en lo intrapersonal, es decir, en mi foro interno, en lo intrapersonal, en la información de cómo se procesa y cómo se asimila. Hay conflictos en las relaciones de cómo nos conectamos con el mundo y con los demás. Hay conflictos de valores, de principios. Hay conflictos estructurales, de jerarquía. Hay conflictos de intereses. Es decir, que la dinámica del conflicto se va a ir manifestando también en la forma en que existe alguna incompatibilidad en nuestra forma de asimilar, procesar y conectar la información que recibimos del mundo exterior. Y es ahí donde podemos definir que el conflicto, en una definición sencilla, es la incompatibilidad real o percibida de información y emociones en las relaciones personales entre los grupos y las naciones, y que la causa del conflicto o el origen puede ser la percepción entre las necesidades, deseos, intereses, objetivos opuestos.
Es decir, que el conflicto siempre va a consistir en una incompatibilidad en nuestra forma de cómo asimilamos, cómo procesamos y cómo conectamos la información que recibimos del mundo o de otras personas o de otros pares. Es ahí en donde nosotros podemos observar que dependiendo de cómo asimilemos y procesemos la información, nosotros podemos llegar a desarrollar dos percepciones o dos ideas centrales de lo que creemos que es el conflicto. Por un lado, podemos pensar que el conflicto es negativo, destructivo. Por el otro lado, podemos llegar a la conclusión de que el conflicto se puede convertirse en una oportunidad, puede ser un momento de transformación, de mejora, y es ahí donde podemos desarrollar, de acuerdo precisamente a ese cúmulo de atributos, de conocimientos, de emociones que hemos llevado y heredado a lo largo de la vida y que vamos aprendiendo en el camino, con nuestras huellas al caminar, es lo que va a estructurar en nuestro cerebro, en nuestras cabezas, si creemos que el conflicto es más negativo que positivo. ¿Cuándo podemos pensar así? Pues cuando vemos que el conflicto es una contienda, es un problema, es una disputa, es manipulación. Pensamos que quizás el conflicto sea negativo. Pero por el contrario, si pensamos que el conflicto podemos llegar a un beneficio mutuo, es una oportunidad de mejora, es un intercambio, es una oportunidad de estimular o de excitar o de persuadir, entonces vemos otra óptica del mismo. Lo vemos como una oportunidad y no como un problema. Cuando analizamos la dinámica del conflicto desde la óptica del constructivismo o del considerarlo como algo positivo, constructivo, entonces nos vamos a dar cuenta que observamos que resulta en la clarificación de problemas y asuntos importantes, busca clarificarlo, busca llegar a la verdad, busca la solución del problema. El conflicto constructivo involucra a la gente en la solución de los asuntos importantes. Para ellas se conduce a una comunicación más auténtica, ayuda a liberar emociones, estrés, ansiedad, ayuda a desarrollar más cooperación entre la gente cuando se conocen mejor y permite la solución del problema latente. Cuando desarrollamos un enfoque constructivo en el que consideramos que no es todo malo, sino que puede haber oportunidades positivas, estamos frente a la concepción de un conflicto constructivo, que podemos sacarle algo de provecho, algo bueno. Pero cuando nos aferramos a la idea de que el conflicto es negativo, destructivo, entonces vamos a observar lo siguiente, que se le da más atención que a las cosas realmente importantes. Socava la moral y la autopercepción, polariza a la gente o los grupos reduciendo la cooperación, aumenta y agudiza las diferencias, conduce a comportamientos irresponsables y dañinos, tal como insultos, malos nombres o peleas. Cuando nos arrinconamos o nos anclamos a una visión polémica, destructiva, negativa del problema, de la situación, entonces nos vemos prisioneros de esa idea de que el conflicto es malo, de que es una calamidad, de que es una autodestrucción. Pero es ahí donde tenemos que analizar que el conflicto va a depender de cómo asimilamos esa información, cómo la hemos procesado y cómo nos conectamos con el mundo. Dependerá que el conflicto sea bueno o sea malo de la forma como nosotros comprendamos una premisa, una realidad.
y es que el conflicto forma parte de un sistema, precisamente un sistema en el que estamos actuando, en el que pertenecemos, un sistema social, un sistema escolar, un sistema familiar, y hay esa interacción de las diferentes personalidades. Está permanentemente ese rejuego de emociones, de ideas, de objetivos opuestos, y todo forma parte de ese gran conjunto de personalidades que están conectadas unas con otras. Y es ahí en donde, observando que el conflicto es parte de un sistema interconectado entre diferentes personalidades, nos indica que el conflicto se crea, se preserva, mientras que el conflicto y el consenso hacen que los sistemas se mantengan unidos. ¿Qué significa esto? Que para que un entorno familiar, un entorno escolar, un entorno social pueda preservarse y pueda seguir existiendo, es necesario el caos también. Es necesario comprender que las diferentes situaciones y problemáticas que van surgiendo y naciendo dentro del sistema nos van a mantener unidos a él. Un enfoque sistémico del conflicto implica una comprensión de las relaciones causa y efectos y que dan origen al conflicto. Incluye comprender dentro del sistema en sí la estructura, el juego de roles, las reglas, la retroalimentación. En un sistema el conflicto forma parte como una dinámica que lo hace preservar. El sistema escolar, el sistema educativo, el sistema familiar, el sistema del amor, de las parejas, el sistema social, el sistema político, el sistema democrático. El conflicto nos hace mantenernos vivos, el conflicto nos hace mantenernos dinámicos, pero cuando nos arrinconamos o nos anclamos en cada una de nuestras ideas, que el conflicto es algo negativo, que todo está mal, o que hay posibilidades de mejora, pero nos alejamos de esos dos extremos, entonces podemos comprender que solamente estamos viendo u observando una parte del sistema, una pequeña fracción del sistema, y perdemos de vista su amplitud. Es por ello que entonces, cuando observamos el conflicto o analizamos el conflicto como parte de un sistema o de un enfoque sistémico, o que entendemos que el conflicto es un sistema que funciona, entonces podemos llegar al siguiente análisis, o podemos estudiarlo de esta manera. 1. Comience a evaluar el conflicto desde el último acontecimiento hasta llegar a su origen o causa. 2. Analicemos las reacciones en cadena y las interacciones entre las diferentes personas. 3. Si existe un grado de cooperación o no entre las partes, entre las personas. 4. Evaluemos lo que ha hecho o hace para que se mantenga y se perpetúe el conflicto. ¿Qué hace que se mantenga? 5. Preguntémonos, ¿a quién le favorece que el conflicto permanezca o no se resuelva? Y 6. ¿Por qué le favorece a aquel que no quiere resolver el conflicto a que se mantenga? ¿Por qué le favorece? Estos pasos o estas guías nos pueden ayudar a analizar cómo ha surgido un problema,
cómo ha surgido una disputa, una controversia, un pleito, y lo más importante es poder descifrar en cuál de los dos extremos nos encontramos, si en el conflicto negativo o en el conflicto constructivo. Bueno, muchachos, con estas primeras pantallazos de poder entender y comprender el origen y la génesis del conflicto, damos a inicio con nuestros primeros módulos y nuestras primeras semanas